Después del discurso de las parábolas, Marcos narra una serie de milagros del Señor con los cuales los discípulos van profundizando en quién es su maestro. Es reiterativa la pregunta, ¿quién es este? Que a raíz de los milagros que van observando, les va llevando a concluir lo que terminará diciendo San Pedro en Cesarea de Filipo, en la respuesta de Jesús: ¿vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios vivo. Una revelación sobrenatural, no fue una simple conclusión humana, como Jesús mismo se lo hace ver. Bienaventurado eres Simón Bar-Yona, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esa luz de Dios para descubrir a Jesús. También te pedimos ahora, Señor, que nos des luz para profundizar en tu mensaje, en tu palabra, para que nos transforme, nos cambie y nos ayude a formular propósitos de conversión. El primer prodigio de estos que estamos hablando es la tempestad calmada, que muestra el poder de Dios sobre la naturaleza. Hay varios milagros de ese estilo, ¿no? De mostrar que domina la realidad creada y que además simboliza, en este caso concreto de la tempestad, la protección que el Señor da a la Iglesia en medio de las tempestades con las que debe enfrentarse en este mundo. No solamente a la Iglesia como institución, sino a cada uno de nosotros. En este rato de oración podemos rememorar esas tempestades que el Señor a veces permite que nos sucedan o en las que uno se mete, ¿no? También uno a veces ve dónde está la nube y se va para allá, ¿no? Y saber que el Señor posee la capacidad de cuidarnos. En esa tempestad nos acordamos a San Pedro que se empieza a ahogar y Jesús pues le recoge y de alguna manera le regaña, ¿no? por esa falta de fe. No temas, soy yo. Aparece muchas veces en el Evangelio. No temas, ¿no? Eso que decía tanto Juan Pablo II, Benedicto XVI, no tengáis miedo, estamos con Dios. Dios no se ha cortado las manos, non est abreviata manus Domini, dice el salmo que le gustaba tanto repetir a San José María. Ante cualquier tempestad tú estás ahí, Señor, para ayudarnos, para sostenernos, para protegernos. Y si hace falta algún milagro extraordinario, lo harás. Aumentanos la fe, Señor. Danos la fuerza para no perder el rumbo, para estar siempre pendientes de tu mirada. Y nos puede suceder eso que tú dices, ¿no? Pero criatura, no es que soy yo, no es que estoy yo aquí contigo. Después de ese episodio de la tempestad que es tan diciente y que pues, nos garantiza aquello de que tú eres Pedro y sobre esta piedra fijaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella, ni contra cada uno de nosotros. Viene la curación de un personaje peculiar al llegar a la otra orilla del mar. Nos embarcamos con el Señor, vamos con Él en esa barca, superamos la tempestad, llegamos al final, al otro lado, a la playa, y nos encontramos un personaje muy especial, en una zona también particular. Es un endemoniado. Al comienzo de su actividad, Jesús había hecho ya un exorcismo en la sinagoga de Cafarnaún. Y esa noticia no había gustado en Nazaret porque querían un poco que esos milagros se hicieran en su tierra. Pero había servido para llevar un prestigio, una fama de curación, de taumaturgia asociada a nuestro Señor. Ahora, en tierra de gentiles, también su primer portento es una expulsión del demonio. Y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Pues un mar es un decir, es un lago grande, ¿no? Pero con olas, pues
por los vientos que pasan por allí. Y estamos hablando de unos 48 kilómetros al sudeste del mar de Galilea. Cafarnaúm estaba más hacia occidente, que era donde estaba la casa de Pedro, donde Jesús se reunía habitualmente con sus discípulos, era como el centro de la labor apostólica. Y Jesús se va al otro lado, a la Decápolis, una zona de paganos, como se nota por la presencia de una piara de cerdos que los judíos no podían cuidar ni comer. Esta escena nos habla del afán misionero de nuestro Señor, luz de las naciones, que no limita su deseo de salvación para el pueblo hebreo, sino que está abierto para todas las gentes. Primer punto para quedarse uno ahí cuando va migrando la vida de Cristo. Se complica la vida, se va para otro lado, donde no lo van a entender, pero donde hay almas, donde hay hijos de Dios. También para ir preparando la labor apostólica que harán sus discípulos cuando Él suba al cielo. Nos imagina después cuando pasaran por allí, unos años más tarde, ahí habría una pequeña comunidad de gente que había oído hablar de Jesús, que lo había conocido, que lo quería, que le tenía fe. También nosotros debemos compartir esas ansias de llevar el mensaje divino hasta el último rincón del mundo, de salir a las periferias, dice el Papa Francisco, de buscar las almas, de llevar el mensaje de Dios hasta el último rincón, a los 4 puntos cardinales. Y no solamente espacial, sino también personal, hasta la última persona, que a todo el que se encuentre con nosotros quede herido o bendecido con la garra de Dios. Dice Surco, el punto 193. Quienes han encontrado a Cristo no pueden encerrarse en su ambiente. Triste cosa sería ese empequeñecimiento. Como dice Benedicto XVI, a Jesucristo no se lo puede quedar uno para sí mismo, hay que compartirlo. Bonum es diffusivum sui, dice la escolástica, ¿no? El bien es difusivo por sí mismo. Triste cosa sería ese empequeñecimiento. Uno con el mensaje de Dios, con la salvación universal en las manos y guardándoselo para uno mismo, ¿no? Quienes han encontrado a Cristo han de abrirse en abanico para llegar a todas las almas. Sí, pues el abanico conocemos, hay todo tipo de abanicos y tal, pero es una pieza pequeña, encerradita, que no ocupa casi espacio. Pero cuando se abre, pues ya se despliega y a un amplio diámetro, ¿no? Abrirse en abanico, llegar a todos los rincones. Está bien que haya una fraternidad que da fuerza y calor, pero es como el resorte, ¿no? Que se aprieta y luego salta. La semilla, la parábola del sembrador. Los granitos no pueden ir todos junticos y caer todos en un solo rincón, ¿no? Tienen que esplayarse por toda la granja. Quienes han encontrado a Cristo han de abrirse en abanico para llegar a todas las almas. Y vamos pensando, yo, ¿cómo me puedo abrir? ¿Cómo puedo llegar? ¿A qué ambiente puedo llevar la luz del Señor? A ese ambiente pagano, a ese ambiente difícil, a aquel otro en que pueden no entender, pero que puedo dar un mensaje, puedo iluminar un poco, puedo al menos dar testimonio, como continúa este punto. Cada uno ha de crear y de ensanchar un círculo de amigos, un grupo de personas a las que uno cuida. Es todo un arte, ¿no? El arte de la amistad. Acabo de leer, ¿no? Que esto viene desde la antigüedad. Hay filósofos que fomentaban, ¿no? Lo enseñaban, se daban cuenta de la importancia cívica de que cada persona cuide un círculo de amigos, les comparta sus virtudes, sus servicios, su amor.
lo reciba de ellos también. Y en la modernidad igual. Pues bueno, Cristo va más allá, ¿no? Porque no es simplemente esa amistad cívica, sino que es la caridad, el amor de Dios difundido en las almas. Cada cristiano ha de crear y de ensanchar un círculo de amigos. Claro, ya esa palabra implica compromiso, ¿no? Porque no es un círculo de conocidos, sino de amigos. Y amigos en Jesucristo es: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Señor, ayúdanos a aprender a ser amigos y pedimos para todos nuestros hermanos, nuestras hermanas en la fe, que, que seamos generosos, ¿no? Que estemos dispuestos a dar la vida por nuestros amigos. Que a veces uno dice, es que yo no sé hacer amigos. Bueno, hay gente que es más espontánea, que es más amable, que quiere decir que se deja amar, y otros que son más huraños, ¿no? Pero no es simplemente cuestión de carácter, ¿no? Sino que hay que trabajarlo. Y hay que fomentar unas virtudes de afabilidad, de disponibilidad, de servicio, ¿no? No es cuestión simplemente de que hay gente que habla mucho o que son buenos conversadores y otros que son más tímidos. No, es de ser buenos amigos, de preocuparse, de cruzar el mar, de enfrentarse a una tempestad para ir a buscar a donde no me han llamado, ¿no? Pero porque ahí hay gente que me necesita, como el Señor, que se va a la Decápolis, o que se va a Sirofinicia a buscar a la cananea, así llamada en el Evangelio. Crear y ensanchar un círculo de amigos sobre el que influya, porque eso es lo que dice nuestro Señor: sal de la tierra, luz del mundo. Que tu vida no sea una vida estéril, sea útil, ilumina, influye con la luminaria de tu fe y de tu amor, con su prestigio profesional. Entonces ahí implica no es simplemente salir, sino que también hace falta ese resorte que se encoge con el trabajo, con el estudio, con la profundización, con el prestigio profesional. Entonces no tiene que ser, para ser un buen cristiano, para ser luz del mundo, tenemos que ser reconocidos como buenos en lo que hacemos. Si vamos a hablar de santificar el trabajo, pues tenemos, a ver, muéstreme su trabajo. Uno se imagina las carpas que hacía San Pablo y seguramente no se caía, ni tenían goteras, ¿no? Como se dice también pues de las mesas que hacía San José, o de un guiso de la Santísima Virgen, pues no se le quemaba, bueno, algunas se le había quemado también, ¿no? Pero pues lo haría bien, ¿no? Cuidaba el tiempo de cocción, la sal, el azúcar, lo que fuera. Pues lo nuestro, ¿cómo se nos reconoce que estamos bien hechos? Bueno, la famosa túnica inconsútil de Jesús, que se supone que cosió la Virgen, ¿no? Pues no, esa no la apartan, ¿no? Esa nos la dividimos porque está muy bien, ¿no? Con qué cariño cuidaría la Virgen un vestido para su hijo. Cada uno ha de crear y ensanchar un círculo sobre el que influya con su prestigio profesional, con su conducta. Sí, porque también uno puede ser un premio Nobel insoportable, ¿no? Es un prestigio profesional, pero luego con su conducta. A veces, más que palabras, basta con las obras. Se da uno cuenta cómo actúa aquella persona. O no lo hace con ánimo de adoctrinar a nadie, pues la gente se da cuenta. Uy, ¿cómo respondió? Qué sonrisa tan agradable. ¿Cómo cuida a su familia? ¿Cómo se sacrifica? Está ahí siempre disponible, se levanta, va por delante, ¿no? Con su conducta. Se influye con la conducta. También se influye con la conducta negativa. Un círculo de amigos sobre el que influya con su amistad. Cuando se tiene ese prestigio, cuando se ve esa conducta,
se tiene autoridad para dar un consejo. O más, se recibe autoridad. Oye, ven, necesito preguntarte una cosa. O hay una calamidad doméstica y ¿a quién se llama? A los amigos. Tenía una dificultad, un problema, una urgencia, y entonces se incluye a los amigos. Oye, te llamo para pedirte un favor, para ver si me puedes ayudar, para que al menos me acompañes con tu oración. Y entonces ahí no hay momento de decir, ya es la hora de la cena o es la hora de dormir. No, para los amigos está uno ahí todo el tiempo. Tenía este plan, pero lo cambio por ti. O se pregunta, ¿cómo has seguido? Me habías dicho que te operaban, sé yo, de las cordales, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás muy hinchada o no? Ponle hielo, reposa, toma helado. Entonces, me aconsejó, ¿no?, que me tomara un helado. Ese consejo siempre se agradece. Cada uno debe crear y ensanchar un círculo de amigos sobre el que influya con su prestigio profesional, con su conducta, con su amistad, procurando que Cristo influya. No es imponerme yo, no es yo ser el mejor de los amigos, yo quiero tener 1.000.000 de amigos, como diría Roberto Carlos, sino para que Cristo llegue a esas personas por medio de ese prestigio profesional, de esa conducta, de esa amistad. Pero volvamos a la escena de Gerasa. Y lo primero era ver ese corazón apostólico del Señor. Pero vamos a ver en qué consiste esa amistad, en qué consiste esa conducta, en qué consiste ese prestigio de Jesús. Es complicarse la vida, buscar a las almas, ir a palpar su carne, tocarle, sufrir con él, asumir la dificultad del otro y curársela. Apenas desembarcó, le salió al encuentro entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Claro, uno de entrada le repele, ¿no? O es para salir corriendo, o para quitárselo de encima porque pues es una persona repugnante, dijéramos, ¿no? Es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo, más era temible, ¿no? Tenía una potencia sobrehumana, nunca mejor dicho. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Es una escena macabra, ¿verdad? Aparece un hombre que vive entre las tumbas, que peregrina por los montes, sitios reservados para la incomunicación, para el riesgo, para el desamparo. Se trata de una representación gráfica de la pérdida de la dignidad que conlleva caer en la muerte y la oscuridad del pecado. Lamentable realidad que encadena y aparta de la comunión con Dios y con los hombres. Y a quien más daña es al mismo pecador. Nos sirve para pensar en la naturaleza de ese horrible mal. En los retiros espirituales siempre se considera de dónde venimos, de Dios creador, que nos llama a la santidad, que es nuestro Padre. Inmediatamente se mira la respuesta del hombre ante esa vocación: el pecado, la tibieza. Empieza en Génesis, Dios que crea, que eleva la dimensión sobrenatural de hijos de Dios, y el pecado. Seréis como dioses, el engaño del diablo, la muerte del alma. Pues está bien lograda esta imagen del endemoniado, o sea, una imagen de un hijo de Dios, la Virgen, ¿no? Y totalmente antónimo, una imagen de hijo del diablo, un endemoniado, solo entre los sepulcros, golpeándose, gimiendo, vagabundo. Y eso, pensar que el diablo le ofrece al hombre para que peque una alternativa a Dios. Seréis como dioses.
una caricatura del Edén, que es una cosa horrible, ¿no? Y somos tan tontos que lo consideramos posible. Porque claro, gran parte del problema del pecado, también lo han dicho muchas veces, es hacer que el hombre piense que no hay pecado o que no hay demonio. Pero otro es, o sea, sí, es una alteración de la realidad del hombre, alteración de la realidad del diablo, alteración de la realidad del pecado, alteración de la realidad del Dios mismo. El cardenal Ratzinger predicaba que un conocido teólogo protestante había dicho que la parábola del hijo pródigo habría que contarla hoy como la parábola del padre perdido. Pues en realidad la pérdida de este hijo consiste en que él perdió a su padre, no lo quiere ver. Pero ese hijo perdido somos nosotros, somos tú y yo cuando pecamos. Que pedimos que nuestra herencia, nuestro placer, nuestro orgullo, nuestras sensaciones gratas. Y nada más empezar el pecado ya termina. Y hemos perdido y nos encontramos en la soledad de Adán y Eva, desnudos de toda virtud, de toda gracia, solos, pegándonos entre nosotros, echándonos la culpa el uno al otro, sin, bueno, eso de Nietzsche también que es tan tremendo, ¿no? Sin un sentido, sin un horizonte, sin un agarradero. Ese hijo perdido somos nosotros. La indigencia del hijo pródigo es la indigencia de nuestra época, que se jacta de ser una sociedad sin padre. Claro, y entonces abandona el dominio de un padre amoroso como es Dios, que solo quiere nuestra felicidad, y lo cambia por un tirano, que es el demonio, que subyuga y fíjate lo que hace con sus hijos, ¿no? Lo mete entre sepulcros y termina siendo Caín y Abel, el hermano termina siendo el peor enemigo. Cuando uno ve a los judíos que rechazan al profeta y quieren un rey, ¿no? Uno de ellos que sea el que los mande, pues ya el profeta dice, pero te va a hacer un tirano. Y dice Dios, déjalos, ellos lo que no quieren es a mí. Cambian los mandamientos de la ley natural de Dios por la tiranía de un hombre y sus caprichos. Y eso es el hombre de hoy. Hay ahora unos jueces que están dando una orden de matar a un bebé. Y bueno, entonces claro, ¿y quién es el que manda? Pues bueno, el caprichoso de turno. Siguiendo a Freud, hemos creído que el padre es una pesadilla del superego que representa un impedimento para nuestra libertad y que tenemos que desprendernos de él. Cuando el que ama es libre y acepta y acoge con amor esas imposiciones de la misma amistad, el compromiso del amor, se acoge con cariño. El que ama es libre, ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor, si gritas, gritarás con amor. Pero se ve que no, y entonces se ve a Dios como un impedimento. Y ahora, una vez que esto ha tenido lugar, nos damos cuenta de que nos emancipamos del amor y amputamos lo que es vida para nosotros. Bonita esa descripción, pues lamentablemente una radiografía muy clara de lo que es el pecado, de lo que son los efectos de apartarse del Señor. Ese es el principal efecto del demonio en las personas, más que las manifestaciones espectaculares que difunden las películas terroríficas, ¿no? De demonios y cosas de esas. El daño más grave que nos causa es apartarnos de Dios y de los hombres al arrastrarnos a pecar. Escribió el beato Álvaro del Portillo: pretende Lucifer que no nos percatemos de que las iniquidades, grandes o pequeñas, que se oponen al reinado de Cristo en las almas, proceden concretamente de que las tres concupiscencias de las que nos habla San Juan, la soberbia, la avaricia, la sensualidad, arraigan en el corazón humano como fuerzas devastadoras. Lo pensaba en estos días leyendo sobre la pornografía y decía que es como una droga, ¿no? Y entonces cada vez pide más y destruye a la persona y destruye su entorno y acaba con la familia. Bueno,
también pasa con todo, ¿no? Soberbia, avaricia, sensualidad, los 3 males. Ya San Juan había hablado de eso, ¿no? Por esto, y María nos previene contra esta diabólica estrategia, Satanás está tan obstinado en que no se interesen los hombres por la vida interior. Por eso Jesús a estos discípulos les dice, orar, orar, ¿no? Va por delante, pasa la noche entera haciendo oración, enséñanos a orar, rezar Padre Nuestro. María está en oración, nos enseña en Magníficat, nos previene, ¿no? La diabólica estrategia es que nos apartemos de la vida interior, que nos encerremos en nosotros mismos, que no apreciemos la necesidad de luchar, en primer lugar, contra nuestras pasiones, pero sobre todo también para crecer en virtudes, para desarrollar el amor a Dios, a los demás. Satanás está obstinado en que no se interesen los hombres por la vida interior, en que no aprecien la necesidad de luchar, en que no se descubra la relación estrecha entre los pecados personales y la oposición al reinado de Cristo en el alma de los hombres. Contemplar ese endemoniado, caminando entre sepulcros, peregrinando entre los montes, gritando, golpeándose a sí mismo. Nos tiene que decir, ese es el hombre que peca, ese soy yo, cuando me empeño en apartarme de Dios. Y Jesús viene a nuestro encuentro con su encarnación, con su redención, con sus sacramentos. Y es lo que vemos en ese diálogo que pues ya se nos está acabando el tiempo y no podremos contemplar, pero es como Jesús domina, le saca el nombre al demonio que no haya sido capaz de hacerlo con Jesús, ¿no? ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Espíritu inmundo, sal de este hombre. El diablo va empezando a notar la potencia divina. Se da cuenta de que el reino de Dios comenzaba a irrumpir en aquellos tiempos. Que las victorias de Cristo sobre Satanás habían comenzado con el ayuno, con las victorias sobre las tentaciones en el desierto, y que esa victoria tendría su punto culminante en la cruz, con la resurrección, y que alcanzará su meta definitiva en el juicio universal. Vemos entonces la importancia que tiene la oración y la penitencia, la lucha interior, la ascética. Esa es la batalla en la que estamos involucrados. El mismo apostolado que hablamos al comienzo, ¿no? Implantar el reino de Dios en nuestro tiempo, pero antes que nada en nosotros mismos. El triunfo de Cristo es una llamada a la esperanza, al optimismo sobrenatural. Aquello que dice San Pablo, para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Entonces el Señor le termina sacando el nombre, cómo te llamas, Legión, le permite ir a los cerdos y es una muestra de la eficacia de la confesión, un sacramento que deberíamos buscar con más devoción, con más frecuencia, con más contrición. Vuelvo a don Álvaro. Todos tenemos al alcance de la mano los medios idóneos para vencer el pecado y para crecer en amor de Dios. Estos medios son los sacramentos de la Iglesia, de modo especial la confesión, la Eucaristía. Podemos preguntarnos, ¿cuál es mi actitud ante el sacramento de la penitencia? ¿Me acerco con la oportuna frecuencia a este tribunal de misericordia en el que Dios mismo perdona nuestras culpas? ¿Hago bien el examen de conciencia y me confieso antes de comulgar cuando mi alma se haya manchado por una ofensa grave a Dios? Reconozco mis pecados sin esconderlos ni disimularlos y los confieso al sacerdote que me escucha en nombre del Señor, plena sinceridad. Estoy dispuesto a luchar para que Dios nuestro Señor reine en mi alma. Alejo de mí las ocasiones próximas de pecado. Pongo medios para apartarme, para que no me cojan tan fácil. Se nos acabó el tiempo. El milagro termina con esa actitud tan bonita del Geraseno que está dispuesto a seguir al Señor. Y sin embargo Jesús le deja la misión de quedarse en su sitio, con sus parientes y vecinos, sin descuidar el testimonio apostólico en su ambiente. Por eso digo que más tarde, años más tarde, cuando pasaron por allí los discípulos hablando de Cristo, este hombre tendría ya toda una comunidad preparadita. Es enviado al propio lugar para anunciar allí la misericordia del Señor.
acudimos a la Virgen Inmaculada para pedirle que nos haga tan delicados con el Señor como ella, que nos ayude a rechazar hasta el más mínimo pecado venial deliberado, a huir de todas las ocasiones de ofender a Dios, que nos dé ese amor a la confesión sacramental que es propio de las almas santas, y que seamos, como el Geraseno del Evangelio, apóstoles de la misericordia divina en nuestro propio ambiente.